Buenos días, un día más, a Economía en Pijama. Guillem, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Barcelona. Ya, era un gusto volver aquí y poder hacer el presencial, que ya lo dijimos la semana pasada, Sí. que siempre mola más por estar cara a cara y no detrás de una pantalla, Y ahora ¿no? está volviendo una costumbre que más o menos cada mes vienes y De cada bueno, 4 programas, uno presencial. O bueno. sea, esto ya lo vamos a convertir en costumbre. Sí, sí, para mí perfecto porque no me tengo que mover, o sea que Exacto. quien se mueve eres tú, o sea que yo encantado. Perfecto, pues nada, Guillem, ¿hoy de qué hablarás tú en el Yo programa? hablaré bueno, seguimos un poco con el tema regulaciones, con el Sí, tema intervenciones, ¿de acuerdo? sí. Ya hablamos de Credit Suisse y de Silicon Valley Bank la semana pasada. Hoy hablaremos en concreto de un banco que es Signature Bank, que también ha Ujú, sido intervenido y estaba relacionado con el mercado de los criptoactivos. Y ujú. luego un par de noticias vinculadas a la SEC, de cómo están empezando a dar tralla a entidades importantes dentro del ecosistema y también a gente importante. Entonces veremos que hay un poco un ataque sincronizado, que se están poniendo las pilas en ese aspecto. Yo lo que he visto, así un poco a priori, después nos comentarás y yo preguntaré, que no tengo ni idea sobre el tema, Como y es que siempre. están cortando puentes, ¿no? Están cortando desde los gobiernos, básicamente desde Estados Unidos, están cortando puentes para el sector cripto, a nivel de cómo entrar o retirar dinero, Tiene ¿no? toda la... O sea, no van a ir por ahí las noticias, pero Vale, sí. O sea, en relación al Signature Bank, sí, tiene la pinta que también lo están empezando a hacer, ¿no? De vale. que sea como un poco un corralito. Pues vamos a ver qué nos cuenta Ah, y Guillem. comentaré una cosa interesante respecto a lo que pasó la semana pasada, o hace dos, de USDC, de que vimos que bajó la paridad hasta 0,90, que ahora ya la ha recuperado. Comentaré un dato curioso de cómo la gente aprovechó eso para ahorrarse dinero con el tema de préstamos. Luego lo hablamos porque me pareció interesante cuando lo leí. Pues estaremos ¿Y tú, atentos. Julia, qué vas a hablar? Yo por mi parte, bueno, ya como viene siendo de costumbre, mi idea hoy no era hablar de ninguna historia de gente que conozco. Pero... Pero hablando con Guillem dije, mira, el otro día fui a la montaña y me encontré una persona y estuvimos hablando sobre un tema. Y entonces yo lo que haré es entrar con la historia, así pues veis un poco diferentes perfiles de inversores. Tus Y historias son las mejores, Julia. bueno, O y al sea, final sacamos muy buenas conclusiones. Son como las fábulas, ¿sabes? tengo la suerte de que durante el día a día veo a mucha gente, entonces pues me cuentan muchas historias, que algunas son divertidas, otras no son divertidas, y os cuento las dos, me da igual. Ah, sí, En perfecto. este caso no es muy divertido porque el final no es muy positivo a nivel financiero, Spoiler, sale pero mal. bueno, spoiler sale mal. Y también pondré el ejemplo este de este señor, que os contaré dentro de un rato, y después también os hablaré sobre la renta fija. Hemos hablado durante todos estos meses de criptos por parte de Guillem, por parte mía hemos hablado mucho también sobre divisas, sobre inversión en bolsa, sobre inversión en inmuebles, y lo que haremos hoy es hablar de la gran olvidada que es la renta fija. La renta fija ha sido siempre la gran olvidada. Pensemos que llevamos más de 10 años con tipos de interés cercanos al cero. Ahora los tipos de interés ya están bastante arriba y lo que haremos es aprovechar la situación actual para saber cómo lo podemos hacer para invertir en renta fija y qué diferencias tiene con la renta variable, qué virtudes y qué defectos. O sea que bien, Antes de empezar, sí, importante que nos podéis seguir por redes sociales, como siempre. totalmente. Los que estáis viendo por YouTube tenéis aquí nuestros tags en Instagram. Si no estáis viendo desde Spotify o cualquier otra plataforma, es cryptoboy.btc, Instagram, TikTok y CryptoBoy en YouTube. Y el señor Juliá. A mí en Bolsa Experto está aquí arriba, cómo me gusta hacer esto a mí, ¿eh? Parece que estamos en la tele cuando hacemos así, Exacto. pues igual. Aquí, clic aquí, Clic aquí. descuento. Pues podéis seguirme en Bolsa Expertos en Instagram y bolsaexpertos.com en la página web. Y sobre todo, Guillem, Que por la calle no. por la Que calle no, no no. nos gusta, que nos ponemos nerviosos y pueden pasar cosas malas. A mí Que aquí sobre... Juliá, aquí no lo veis, pero es bastante alto. O sea, Sí. impone bastante. También os digo una cosa, a mí no me conoce nadie, yo no soy conocido, él es el más conocido. Sí, pues yo no saben cuándo estoy en Barcelona, cuándo en Madrid, yo me camuflo, ¿sabes? Y paso desapercibido. A mí es fácil encontrarme, te vas a cualquier montaña y estoy ahí arriba. Chillas Juliá y te va a contestar. Pues Muy venga, bien. arrancamos, venga, Pues arrancamos. con la historia. Hablaremos de renta fija, como he comentado hace un momento, pero antes hablaremos sobre una historia y justamente ahora hablábamos de la montaña y es una persona que siempre me encuentro cuando subo a una montaña del Maresma. Yo soy del Maresma y me gusta mucho subir a la montaña donde hay un castillo, no revelaré el sitio que si no después está todo lleno de gente. Y bueno, pues en ese sitio, en esa montaña, arriba del todo, siempre me encuentro con una persona mayor de unos 60 y pico años que, bueno, pues con los que, bueno, nos hemos encontrado muchas veces allí, hemos entablado conversación y magia, hemos acabado hablando
normalmente de temas de inversión, ¿no? Este señor invierte en bolsa, también invierte en diferentes tipos de productos financieros, pero no compra él directamente. Es el clásico perfil de persona de 60 años que no ha tocado un broker en su vida, que tiene ahorros, que quiere invertir y que lo que hace es básicamente ir al banco, ¿no? Y el banco ya sabemos cómo funciona. El banco normalmente, no generalicemos, pero normalmente lo que hacen es vender aquellos productos financieros que más le interesa al banco, no aquellos productos financieros que más le interesa al cliente. Correcto. Y efectivamente, pues hace ya un par de años que empezamos a hablar con este señor. Él me comentó que tenía pues inversiones hechas a través de su banco en diferentes tipos de productos estructurados, productos difícil de entender para una persona de su nivel, de su conocimiento financiero y de su edad, ¿vale? Pero bueno, él estaba invirtiendo una cantidad bastante importante de dinero en esos productos. ¿Qué pasa? En esa época, hace un par de años, las cosas a nivel bursátil iban bien. Puntualizar que tiene pues, un producto de renta variable vinculado a otro producto de renta fija, es decir, tiene como un producto mixto, ¿vale? Y un producto que dicen garantizado. Ya veremos cómo los productos garantizados difícilmente son garantizados o tienen muchos asteriscos ahí en el contrato. Y bueno, en esa época le iba muy bien, pero ¿qué pasa? Que durante la situación posterior a la pandemia, desde hace ya unos meses, las cosas tanto a nivel bursátil no van tan bien y a nivel de renta fija tampoco van tan bien. La bolsa ha bajado, es fácil de entender, si las acciones estaban a 100 y ahora están a 80, baja un 20%, pero ¿qué pasa con la renta fija? Pues que la renta fija, y hablaremos más en detalle dentro de un momento, cuando suben los tipos de interés, si yo he comprado bonos del Estado al 1,5% en Estados Unidos, por ejemplo, hace unos años, y ahora los tipos de interés y los tipos de interés han subido y los tipos de interés del bono, lo que me paga de interés el bono, también ha subido, pues explicaremos hoy por qué en este caso, si yo compro a 1,5% y de repente los intereses del bono suben, yo, como poseedor del bono, pierdo dinero en el caso de que quiera vender ese bono en el mercado secundario. Y lo que está pasando con mucha gente que tiene las famosas carteras 60% renta variable, 40% renta fija, es que por primera vez en muchísimos años están experimentando pérdidas brutales, cuando históricamente esas carteras de inversión, esa estrategia de 60% renta variable, 40% renta fija, ha funcionado muy bien porque teóricamente cuando la renta variable le va mal, le va bien a la renta fija. Y esto en el momento actual no se está cumpliendo. Dicho esto, esta persona estaba muy cabreada, primero porque es una persona sin conocimiento financiero y no sabe exactamente qué está pasando. Y a la que pierde un poco o pierde lo que había ganado es como que tú no entiendes el motivo, ¿no? Claro, está un poco, ¿qué está pasando aquí? Y yo, ya hace tiempo que le digo, véndete esto, es una persona que el perfil es muy importante, está a punto de jubilarse y está invertida en renta variable, no tiene mucho sentido. Yo le dije hace ya un par de años, vende estos productos financieros que no se entienden demasiado cómo funcionan y compra inmuebles o compra solo renta fija, que te garanticen los ingresos pues a X años vista, ¿no? Ese señor no lo ha hecho, al final pues supongo que el del banco lo habrá convencido para que no lo haga. De hecho, me estaba cabreado porque me decía, es que además de que estoy perdiendo mucho dinero, voy al banco y todavía me quieren colar más productos financieros. Entonces estaba un poco cabreado. Normal. Y os cuento esta historia porque al final es importante conocer muy bien, entender muy bien los activos en los que estamos invirtiendo, y si no entendéis los activos donde invertís, no invirtáis. Buscad otros activos más simples donde invertir. Y hoy hablaremos de uno de los activos más simples que existen, aunque poco conocidos por muchos, porque no es un producto muy atractivo, no ganarás grandes cantidades de dinero, pero es un buen producto en el momento actual para invertir, y es la renta fija. La renta fija está compuesta tanto por los bonos del Estado de cualquier país, como también los bonos corporativos de las empresas. Y al final tenemos que entender que de la misma forma que las personas, cuando queremos comprarnos una vivienda y no tenemos suficiente dinero para poderla comprar, nos financiamos, ¿vale? Pues los bancos también, los estados y las empresas también pueden financiarse a través de un producto que se llama bonos. Bonos corporativos en el caso de las empresas,
Tú quieres, por ejemplo, expandirte a nivel internacional o comprar maquinaria muy cara y lo que haces es, si no tienes recursos propios para poder expandirte, lo que haces es pues, emitir bonos corporativos de tu negocio donde hay un principal, es decir, el dinero que el inversor te presta y después tú le pagas un interés. Si tu empresa es una empresa muy joven, no es muy sólida, etcétera, pues el interés siempre irá relacionado con el riesgo de esa empresa. Correcto. ¿Vale? Igual pasa con los estados. Fijámonos en España. España está constantemente emitiendo bonos y letras del tesoro. Bonos son a largo plazo, letras del tesoro es lo mismo, pero a corto plazo. Y eso sirve para el Estado, pues para pagar pensiones, para repagar la deuda que ya hemos contratado previamente. Y con eso, pues otros países nos pueden comprar los bonos para financiarnos, pero también nosotros mismos podemos comprar esos bonos y invertir X dinero y esperar de forma fija una rentabilidad, un interés que sabemos desde el momento uno ¿Cuál va a ser? cuánto vamos a cobrar. Y fíjate, o sea, podéis buscarlo, por ejemplo, o sea, la rentabilidad que te paga un bono del Estado en un país pues europeo con mucha seguridad va a ser menor que un país, por ejemplo, asiático, latinoamericano, africano. ¿Por qué? Porque el riesgo de default o de que las cosas vayan mal es mayor. Entonces, Exacto. pues al final, mayor riesgo, más interés. Exacto. Al final aquí hay un tema y es que la rentabilidad, en este caso, en el caso de los bonos, el interés que se paga por un bono para comprar, para financiar un país mediante deuda, pues varía en función del riesgo del país, ¿no? Alemania, por ejemplo, es uno de los países más solventes de la Unión Europea y por lo tanto, si tú quieres invertir en renta fija alemana, en bonos del Estado alemán, te van a pagar un interés bajo. Si tú, en cambio, quieres invertir en otro país europeo, por ejemplo España, que es mucho menos solvente, tenemos cerca del 120 del PIB en deuda y digamos que tenemos un déficit estructural bastante importante como país, pues bueno, el tipo de interés que pagará los bonos de España son mayores. En este caso, me gustaría hablar concretamente de los bonos del Estado americanos, porque creo que a día de hoy ofrecen una buena relación rentabilidad-riesgo. A día de hoy podemos encontrar bonos del Estado americano a 1 o 2 años que están pagando cerca del 4,5-5%. Y sí que es cierto que este interés que te pagan no cubre al 100% la inflación que tenemos actualmente, pero creo que es un producto, en el caso de bonos del Estado americano, que, claro, estamos hablando de la economía a día de hoy más potente del mundo. No sé si en el futuro lo será, seguramente no, seguramente es China, que está acogiendo mucha inercia y es posible que a nivel pues, de potencia mundial coja el relevo de Estados Unidos. Pero a día de hoy, y enfocándonos en renta fija a corto plazo, yo lo plantearía a 1 o 2 años, puede ser una buena opción. ¿Qué pasa? Si invertimos en bolsa, yo personalmente no tengo unas buenas sensaciones y los indicadores indican justamente que la economía americana puede sufrir una recesión en los próximos meses. Por lo tanto, yo me mantendría muy prudente con la renta variable americana, con las acciones americanas. Europa tampoco creo que esté en el mejor momento. Tenemos el petróleo y el gas más caros prácticamente de la historia por el problema del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 y que estamos comprando petróleo mucho más caro que antes, por lo tanto estamos importando inflación de Estados Unidos. El desempleo es mucho más elevado en Europa que en Estados Unidos. Estados Unidos debemos tener en cuenta que estamos en pleno empleo, aunque estemos subiendo los tipos de interés para reventar la economía americana sigue fuerte. Con lo cual, bueno, vemos que es un país que, aunque tiene sus problemas también, pues tiene una solvencia y tiene una fortaleza todavía, ¿no? Y los bonos del Estado están pagando, pues lo que decíamos, entre el 4,5 y el 5%. Ha puesto en un año. Esto a un año vista, correcto. Porque o sea, es lo que has dicho tú, no es lo mejor, pero dentro de lo que cabe está bastante bien. Yo creo que sí. Para cubrir, o sea, vale, no cubrir la inflación, pero mejor ganar
ese 5 y que la inflación es un 7% y que Sí. te quedes con un 2 de diferencial a que Sí. te quedes con un 7 directamente, Totalmente, ¿sabes? totalmente. O sea, es el enfoque que entiendo que quieres Exacto. darle. O sea, al final es rentabilidad-riesgo, es decir, el riesgo de default de Estados Unidos. También tenemos aquí un tema importante y es el techo de la deuda de Estados Unidos, que hablaremos seguramente en el próximo episodio Vaya, cómo está el tema, bueno, ¿no? techo no hay, pero bueno. Techo no hay, o sea, es un techo ficticio que es de forma histórica durante las últimas décadas se va superando de forma pues consecutiva, ¿no? Pero lo que pasa es que los republicanos tienen fuerza en el gobierno, bueno, en la oposición y pueden pueden posponer la subida del techo de deuda y eso puede poner en una situación un poco difícil a corto plazo a Estados Unidos. Y bueno, eso puede repercutir en que el riesgo de default de Estados Unidos, que son palabras muy gordas, pues sea más probable, aunque al final lo van a seguir subiendo, esperemos. Es que si entra en O default. sea, es que básicamente los republicanos sería un suicidio total no subir el techo de deuda, porque básicamente si no suben el techo de deuda no puede justamente Estados Unidos emitir bonos para financiarse en los mercados financieros y por lo tanto no entraría en suspensión de pagos. Es muy loco, ¿eh? Por O lo sea, tanto, pensar que vamos. podría... Es que no podemos imaginarnos qué va a pasar porque es que no podría pasar porque Es se va toda la mierda. es totalmente improbable que pase. Por lo tanto, yo sé que eso genera tensiones, pero será algo que se solucionará. Y creo que una vez esté esto solucionado, será un buen momento de más certidumbre para poder comprar bonos y, bueno, aguantarlos durante 1 o 2 años. La bolsa no sabemos qué hará, yo no tengo la bola mágica, pero creo que hay mucha volatilidad y estamos por ver pues, bajadas más importantes ante la subida, la subida de tipos y la destrucción de parte de la economía americana, lo mismo en Europa. Por lo tanto, creo que la renta fija puede ser una buena opción. Y yo, para personas, por ejemplo, que estén cerca de la edad de jubilación, o incluso también para personas jóvenes, creo que es una buena opción sin volatilidad. En el caso de que esperes hasta el vencimiento, porque ahora hablaremos rápidamente de que los bonos del Estado los puedes utilizar como un depósito. Fijaos que los bancos ahora están dando el 2,5%, el 3%, si abres un depósito, dejas ahí el dinero guardado para que el banco después lo rentabilice haciendo otras cosas. Y una de las cosas que hace el banco de forma muy sencilla es te capta el dinero a través de un depósito al 2,5%, lo coge, invierte en renta fija americana que le da un 5, un 4,8 Y se gana diferencia. y se gana el diferencial de forma facilísima. ¿Vale? Por lo tanto, en vez de regalarle el 2,5% al banco, Te lo ganas tú. gánatelo tú. Correcto. Porque estamos viendo productos financieros bancarios que son horribles, que te dan un 2, un 3% y que conllevan un riesgo. Y después tenemos la renta fija americana o de otros países que tienen mucho menos riesgo y que la tienes ahí. Y es mucho más fácil contratarlo muchas veces porque es simplemente abrirte la cuenta del broker, buscar bono americano a 1 año o 2 años, escoger qué periodo quieres comprar y comprarlo. No es muy complicado, es como comprar una acción o sea, muy sencillo. Te lo ponen fácil al final. Sí, es como, digamos, o sea, yo que sé, en el giro y esto, o sea, es clic. Sí. Oye, cantidad, pum. Incluso para los que no tengan un broker ya abierto y quieran comprar bonos ya, le dices al banco, cómprame bonos del Estado americano a 1 año. Dime a cuánto está el tipo de interés. Te van a cobrar una comisión de 20-30 euros, que te lo puedes ahorrar si lo haces a través de un broker que te va a cobrar 4 o 5 euros, y ya tienes los bonos. Y tienes un producto al 4 o 5%, muy por encima de lo que te da el banco, y de forma mucho más sencilla. Y decía lo de depósito, porque los bonos del Estado, la renta fija, funciona de forma fija si tú compras el bono y esperas hasta su vencimiento. Si compras el bono del Estado americano a 1 año y te prometen el 4,5%, cobrarás ese 4,5% y te devolverán el capital invertido cuando pase 1 año. Si es un bono a 2 años, el primer año te pagarán ese 4,5%, pero no te devolverán el principal, el capital que tú has invertido, y el segundo año, cuando venza el bono, vas a cobrar el otro 4,5% y te van a devolver tu inversión inicial. Y de esta forma, pues puedes ganar un 9% a 2 años de forma fácil, fija y sin riesgos, o con riesgos muy limitados respecto a la renta variable. Pero ¿qué pasa si yo quiero vender el bono en medio de ese plazo? ¿Puedo venderlo? Sí. Existe un mercado secundario de bonos donde tú puedes vender esos bonos.
El problema está, y justamente lo comentamos con Guillem antes de empezar el podcast, y es que con la renta fija también puedes perder dinero, ¿no? Y puedes perder dinero justamente en una situación como la que hemos vivido y que puede seguir subiendo los tipos de interés por parte de los bancos centrales, o sea, federal en este caso. Si suben los tipos de interés, imaginemos hasta alrededor del 5% en Estados Unidos, si imaginaos que sube al 7%, ¿qué pasa? Que los bonos del Estado dentro de X tiempo, cuando los tipos suban al 7%, van a estar también alrededor del 7%. Con lo cual, si yo he comprado bonos al 4,5% y ahora los bonos están dando el 7%, la gente que tenga bonos al 4,5% querrán vender en el mercado secundario y comprarlos del 7%. Por lo tanto, esos bonos que tú has comprado al 4,5% pueden valer menos si tú los vendes en el mercado secundario, si los tipos de interés han subido todavía más, los bonos han subido todavía más y tú tienes que mal vender algo por un tema de urgencia, porque necesitas liquidez en el mercado secundario. Por lo tanto, yo recomiendo que no se compre renta fija para, bueno, si no tienes suficiente solvencia para afrontar tus gastos a corto o medio plazo, y solo comprar renta fija a vencimiento. Bueno, pero tú puedes comprar renta fija una vez esté el 7% y, bueno, sumarlo al 4,5% que tú tienes, o sea, comprar, yo qué sé, 1.000 euros al 4,5% y después 1.000 otros euros, esperando también a vencimiento, al 7%. Sí, lo puedes hacer. De hecho, recomiendo que sea así, ¿vale? Puedes ir haciendo un DCA, Dollar Cost Average, invirtiendo de forma progresiva en bonos del Estado, si van subiendo, y coger cada vez más tipos de interés. Correcto. Sí que lo podrías hacer. Lo que no recomiendo es justamente eso, que especuléis con la renta fija, con los bonos, y ante una subida de tipos, pues vendáis con pérdidas, ¿vale? Y al final es muy sencillo, es cuestión de esperarte hasta el vencimiento y seleccionar aquel país que te parezca más solvente. Dicho eso, yo a la persona que me encontré en la montaña, al señor X, no pondremos el nombre. Sí, señor incógnito. Yo de hecho le dije, compra bonos americanos o cómprate un piso, porque para un perfil de persona jubilada creo que es lo más adecuado. La tranquilidad, Julia. La tranquilidad es lo que más se busca. Al final, cuando estemos a punto de jubilarnos, lo último que queremos es volatilidad y problemas. Por lo tanto, cuando somos jóvenes sí que podemos exponernos a más riesgo, pero a medida que los años pasan y nuestra tranquilidad es más importante, pues yo creo que tenemos que rotar nuestra cartera hacia activos menos volátiles. También te digo que incluso a nuestra edad creo que la tranquilidad también se busca, ¿eh? A lo mejor somos viejóvenes de esos, pero sí, aparte si no tienes conocimiento financiero, pues te la pueden colar fácilmente los del banco, sí. Y ya liada parda, ¿sabes? O sea, bueno, que al final esto nos puede pasar a todos. Pues sí, pues yo esto es lo que os quería contar. Quería contaros la historia del señor de la montaña y también os quería explicar un poco las opciones que tenéis dentro de la renta fija, porque es la gran desconocida. No veo a youtubers especializados en renta fija, es como muy aburrido, ¿vale? Sí, al final son temas que se tienen que comentar en momentos puntuales, claro. No de forma como constante, ¿no? De hecho, yo nunca había invertido en renta fija, ahora lo estoy empezando a hacer porque tiene mucho sentido. Es decir, al final yo no me caso con nadie, bueno, excepto con mi novia, espero que algún día sí. Uy, declaración de intenciones. Si lo ves, estará contenta. Pero al final, si en un momento concreto la renta fija puede ser interesante en relación rentabilidad-riesgo, adelante. Y también lo serán los inmuebles, la renta variable en su momento. O sea que estaremos pendientes y os iremos informando de los activos más importantes en cada momento, que es lo que buscamos. Como siempre aquí. Como siempre. Pues esta es mi parte, Guillem. Yo quiero escuchar lo que nos vas a contar sobre el tema. Vamos a empezar con el tema de la curiosidad que vi el otro día, el tema de los préstamos. Me parece muy interesante. Creo que hemos hablado alguna vez de préstamos aquí en el podcast, hace ya bastante, o sea que lo puedo volver a traer incluso, a lo mejor compartiendo pantalla, algo así, ya lo veré. Entonces, hagamos un poco de recap, ¿vale? Lo que pasó hace una semana y media, 2, era que de pronto Circle, la empresa que emite el USDC, se encontraba con que tenía como 3,3 mil millones de dólares bloqueados en Silicon Valley Bank. Esto provocó una oleada de FUD, la gente empezó a cambiar sus USDC y sus DAI por USDT u otras estables. Y DAI, ¿por qué? Porque un 40% del colateral estaba basado en USDC, que han decidido reducir esa exposición por si acaso. Al final se han dado cuenta de que era un porcentaje muy elevado. Y entonces, cuando bajó tanto el DAI como el USDC a 0,90,
hubo una oleada masiva de devoluciones de préstamos en plataformas de estilo Aave, Compound, MakerDAO, o sea, de préstamos descentralizadas. ¿Y esto por qué? Porque se ahorraron bastante dinero. Lo explico. Tú cuando, por ejemplo, vas a pedir un préstamo a una plataforma de préstamos como Aave, tú mejor pides 1000 unidades de USDC, que sería un equivalente a $1000 porque pues, la paridad siempre es 1-1. Entonces tú siempre vas a tener que devolver esas 1000 unidades, ¿vale? Más los intereses. Ya sé por dónde va. ¿Qué pasa? Si de pronto el USDC pasa a valer 0,9, tú puedes ir al mercado y comprar 1000 unidades, no por $1000, sino por 900. Te estás ahorrando $100. Y esto solo con 1000. Tú multiplica, ¿no? No tengo los datos en el móvil, pero juraría que hablamos de muchísimos millones que se devolvieron creo que fue el 11 de marzo, es que estoy mirando así de ojo, sí. 11 de marzo se devolvieron creo que más de 1000 millones de dólares en USDC a la plataforma de Aave y Compound, creo que eran las dos o una de las dos. Estamos hablando de mucho dinero y que se ahorraron mucha pasta precisamente por ese diferencial, porque a lo mejor no compraron en 0,90, pero solo que te baje ese 5 o 10%, es eso que te estás ahorrando y que a la hora de devolver el préstamo tú estás ganando pasta. O sea, sin contar lo que hayas hecho con ese dinero, te estás ahorrando dinero porque no estás pagando la totalidad del préstamo. Entonces, me parece muy interesante y muy curioso aprovechar estas oportunidades porque si tienes préstamos, aunque sean stablecoin, puedes aprovechar ese diferencial que puede ocurrir para comprar a mercado y que te salga más económico, ¿no? Y esto lo hicieron con USDC y DAI porque bajaron ambas, ya te digo, un 10% como máximo, una cosa así durante todo el 11 de marzo. ¿Y esto representó alguna pérdida para Aave y para Compound? Supuso una pérdida, porque si ellos han prestado ese dinero a 1-1... No, porque tú al final has devuelto, o sea, tú devuelves las unidades igual. O sea, yo te presto a ti 1000 unidades. Tú a mí me estás devolviendo otra vez 1000 unidades. Simplemente que a ti te ha costado menos conseguirlas. Es como si compraras en OTC o compraras en un mercado negro, vale, que fuera más barato por lo que sea. O sea que hubo un ahorro o hubo un beneficio por parte de algunos, claro, pero no ha habido pérdida. Imagínate que yo te doy 1000 pavos. Sí. Y yo te digo, de aquí a un año me los tienes que devolver. 1000 pavos. A mí me da igual lo que te haya costado conseguir esos 1000 euros, porque a lo mejor los has robado. A lo mejor claro, las has robado una vieja, te ha salido gratis, pero sí, a mí me estás devolviendo mis $1000, sí, ¿sabes? No es que me hayas devuelto menos, sino que a ti el coste real de adquisición es menor. Vale. Entonces aquí no hay una pérdida como tal, simplemente pues que ha habido un listo, pero yo me he ganado o sea, he recuperado mi principal más los intereses que he generado durante ese tiempo, ¿no? O sea, por eso también en el caso de que, bueno, cuando estaban creo que fue hasta 0,88 que bajó, sí, pues hubo gente que pudo comprar a 0,88 y cuando sube hasta 1 puede ganar ese diferencial. Exacto. Claro, aquí está el tema, si sube. Sí, sube. Porque en este caso USDC volvió a subir, principalmente porque el lunes, que fue cuando abrió Silicon Valley Bank, consiguieron acceder a esos 3,3 mil millones. Imagínate que no. Puede que hubiera seguido la oleada. Esto nunca lo sabremos, pero imagínate el que compró UST. No, UST ha bajado a 0,70, va a volver al 1. No, es que de hecho yo me acuerdo que bajó a 0,70, subió hasta 0,90 y pico. Allí, por suerte, vendimos a saco, que yo todavía lo pienso, y digo, uff. Y después se fue hasta 0. Claro, ahí está el tema. Siempre, o sea, tú vas a ganar siempre y cuando vuelva la paridad. Sí. Porque si sigue bajando, entonces estás teniendo pérdidas, ¿no? Aquí está el riesgo que quiera asumir cada uno. Y, ahí estamos. Sí. Claro, aquí sí, ahora lo piensas y dices, bueno, había poco riesgo, pero en ese momento cuando pasó, pues había un poco de todo. Hombre. Porque... Que a ver, es lo que dijimos, ¿no? De 40.000 millones que tenían de market cap, que hubieran perdido 3,3 mil millones, tampoco es mucho. Pero ya es que teniendo en cuenta cómo está todo, tío, que te levantas un día y no sabes si el mercado ha muerto o no, la gente no se corta un pelo en mandarlo todo a la mierda. Entonces ahí ya no es el problema en sí, sino es la oleada que puede generar ese problema, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, mira, ahora cojo el móvil porque tengo aquí las noticias porque no me las sé de memoria, ¿vale? O sea, las cosas como son. Ha habido otro banco más que ha colapsado. Esto ya lo apartamos, el tema de las stablecoins, pero seguimos con los bancos. Y es que Signature Bank
es un banco americano que también pues, ha sido intervenido por Estados Unidos. Aunque me sorprende bastante, porque dicen que ha quebrado la entidad, ¿vale? Y pues al final la ha comprado, mira, vamos a ver quién la ha comprado, Flagstar Bank, que bueno, pues ha adquirido prácticamente la totalidad del banco, Sí. a excepción de lo que tenían en criptoactivos. Que es curioso, ¿no? Mira, aquí tengo la parte en concreto, a ver. Que bueno, pues justamente la oferta de Flagstar Bank no incluía aproximadamente 4.000 millones de dólares de depósitos relacionados con el negocio de banca digital ligado a criptoactivos. Entonces, dicen que la FEDIC es la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, va a dar ese dinero directamente a los clientes, ¿no? O sea, no es como que los dejan colgados, sino que evidentemente se van a hacer cargo porque están en su derecho, ¿no? Entonces, me ha parecido curioso porque en ningún momento, al menos en las noticias que yo he leído, cuidado que también puede pasar que se me haya colado, no he visto, como vimos con Silicon Valley y con Credit, que hablaban de las pérdidas que tenían esas entidades, sino que Signature es oye, han comprado este banco porque ha quebrado, pero no te están dando ninguna cifra de pérdidas, porque tú no quiebras si no tienes pérdidas. Sí que algunos especulan con que las pérdidas vienen derivadas del sector de los criptoactivos, de esos depósitos que tenían, que habían operado mal con ese capital, lo que decía antes Julián, ¿no? Que al final el banco usa ese dinero tuyo para generar rentabilidad. Es probable que se haya visto afectada esa rentabilidad debido a pues, cómo ha evolucionado el mercado, y también de que es un banco muy, muy ligado al mercado inmobiliario, ¿no? Entonces podría ser que también teniendo en cuenta la crisis que se está bueno, un poco la escasez de compra y demás, también podría haber puesto en jaque la devolución de dichos préstamos y que, bueno, pues hubiera esas pérdidas, ¿no? Yo no quiero hacer aquí, marcarme la del Illuminati, no, todo está en contra de las cripto, pero bueno, puede ser, ¿no? O sea, no, tampoco diría ninguna locura. Bueno, lo que está claro es que el gobierno americano tampoco le hace mucha ilusión las criptos. No, ahora veremos ahora veremos más noticias de que no le hacen ilusión. Al final, mira, pues lo han quebrado, o sea, se ha quebrado, o sea, al final se recupera, vemos que no se deja caer a ningún banco, cosa que creo que estamos de acuerdo en que se tendría que... Al final estamos socializando pérdidas. Sí. Y eso lo que significa es que si un banco lo hace mal, y es un banco grande que puede contagiar al sector financiero, lo que está pasando es que se está rescatando ese banco con el dinero de todos los contribuyentes. En muchas ocasiones sí que es verdad que hay ocasiones en que hay bancos más grandes que absorben esas pérdidas, entonces ya no es dinero público, sino que pasa a ser de privado. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Credit Suisse, que lo ha absorbido, lo ha comprado UBS, el gobierno suizo Sí, ha lo que ha inyectado hecho 50.000 es millones. inyectar dinero, y no solo eso, sino que le ha enviado una línea de crédito que tendrá que pagar intereses, pero ha facilitado dinero del Estado suizo, francos suizos, para el banco. Sí. Que por A o por B acaban ayudando a que sea más fácil la absorción de ese banco. O sea, básicamente, para rescatar un banco que no ha hecho bien las cosas, estás degradando, estás debilitando la economía de un país que no tiene nada que ver, no son accionistas, no han ganado beneficios sobre Bueno, mira, durante Bankia. ese banco. Ya está, claro. Y Bankia es el máximo exponente de cómo hacer las cosas mal. Porque no solo se rescató, o sea, que rescaten a los depositantes, el FEDIC sería el equivalente al Fondo de Garantía de Depósitos, Sí. por lo tanto, bueno, pues, ok. Pero que no solo eso, sino que compren las acciones del banco, ya me parece, bueno, rescatar a los accionistas que no tendrían que ser rescatados. No, al Pero final tendría que ser mercado libre. Tú, ¿va mal? Pues toma por el culo, tío. O sea, al final es pues darwinismo económico, ¿no? Que Sí, se llama, o sea, sí. es... Muere el más débil, muere, ya está, que no se adapta. Que por cierto, el concepto de darwinismo económico, no sé si se me ocurrió a mí o se le ocurrió a alguien, pero el otro día estuve buscando en Google darwinismo económico en YouTube y no salía nadie. Por lo tanto, a lo mejor me lo he inventado yo, Pues y, es un clásico, o sea, en plan- y me gusta el concepto. Queda súper bien, o sea, al final Sí, es sí. coger el darwinismo de toda la vida Claro. y adaptarlo a la economía, Sí, o sea, sí, sí. es real. Totalmente. Ojo que aquí... Ahora lo busco, a ver si soy el primero o Tendrás no. que poner, ¿cómo se llama eso? Una patente o Sí, algo, una ¿no? patente, sí, sí. Pero bueno, que también es la putada que Signature Bank, junto a Silvergate, que también fue un banco que cerró recientemente, son puertas de entrada al sector de los criptoactivos y que, pues por A o por B, según las noticias, por quiebra, por insolvencia, pues no... Se están cerrando esas puertas de entrada, lo que comentaba Julio al principio, al sector, ¿no? Entonces, bueno...
no creo que sea la última puerta ni la única, al final hay muchísimos más bancos internacionales incluso, pero sí que no ponen las cosas fáciles, ¿no? Estamos viendo cómo empieza a haber un poco una caza de brujas, muchas veces justificada, cuidado, las cosas como son, o sea, yo aquí no vengo a defender a nadie, soy objetivo, pero también muchas veces con un segundo sentido, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta pensar bien y pensar mal a la vez, y más en este sector cuando, bueno, pues siempre se ha ido un poco en contra, también por los malos actores, las cosas como son, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, más noticias relacionadas con el tema de intervenciones, ¿vale? Nuestra queridísima SEC, ¿vale? La Comisión ¿cómo es en castellano, tío? Es Exchange, es Security Exchange Commission, para no me sale en castellano, tío. Bueno, es el la organismo... La Comisión Nacional de Mercado de Valores, como es la CNMV de Estados Unidos. Exacto, en resumen, ¿vale? La Coinbase, uno de los exchanges principales de Estados Unidos y del mercado, bueno, el principal de Estados Unidos y de los principales en general, podría enfrentarse a una acción de la SEC por posibles violaciones de la ley de valores. Esto lo estamos viendo también con el caso de Ripple, con el caso que veremos a continuación de Tron, donde la SEC, porque sí, considera ciertos activos como valores. Entonces, como son valores considerados por la SEC, como no están regulados por la ley de mercado de valores, se enfrentan a una violación de la ley porque están emitiendo valores sin ser valores. O sea, no como toca, vamos, y que no cumplen los requisitos, entonces atacan tanto al emisor como también, en este caso Coinbase, o el que permite el intercambio de dichos valores, como también al emisor de dicha moneda, ¿no? O sea, las fundaciones o los equipos que hay detrás. Esto lo hemos visto recientemente con Ethereum, donde creo que era en Nueva York, no me acuerdo, creo que eran los juzgados de Nueva York de no sé qué, consideraban a Ethereum como un valor. Y que entonces culpaban a KuCoin de emitir, o sea, de vender Ethereum como un valor, o sea, sí, que es un valor sin estar regulado como valor, ¿no? O sea, es lo típico de culpo a la cripto y te culpo a ti por vender esa cripto, ¿sabes? Al final es, bueno, el árbitro decide las reglas del partido a medio partido, ¿no? Ahí estamos. No, o sea, y lo bueno, y aquí es lo curioso, ¿no? Porque Coinbase no se corta un pelo y dicen, tú, a ver, o sea, no me rayes la cabeza. Dicen lo siguiente, ¿no? Que dicen que ha habido malentendido con respecto a los funcionarios de la SEC, que han recibido un aviso, ¿de acuerdo? Simplemente dice que la amenaza... Coinbase dijo que la amenaza legal podría dirigirse potencialmente al programa de staking de Coinbase Earn, que si no me recuerdo mal, lo han retirado o lo van a retirar, los activos digitales cotizados y su solución de billetera o los servicios Coinbase Prime. Entonces, el aviso se llama aviso Wells, para que lo sepáis, que un aviso Wells normalmente advierte a una empresa de que la SEC puede seguir con una acción de control. Pero entonces, bueno, pues aquí están un poco discutiendo, ya que Coinbase pidió a la SEC que identificara qué activos de nuestra plataforma creen que pueden ser valores. Creen que pueden ser valores porque no saben ni ellos. Porque imagínate que en Europa, ahora el 2024, si no recuerdo mal, va a entrar la ley MiCA, que esta sí que es una ley que identifica y dice qué se considera un valor, qué es un utility, qué es un payment token, etcétera, para que entonces se pueda sancionar o las empresas puedan adaptarse a esos requisitos de, mira, pues según la MiCA, Ethereum se considera un valor. Entonces, la fundación, o sea, lo que es la fundación de Ethereum tendrá que adaptarse a la regulación europea para que, como se consideran un valor, tendrán que cumplir ciertos requisitos que antes no cumplían. Pero es que esto no está en ningún lado, o sea, en Europa hasta que no se apruebe y no se aplique no va a pasar, y en Estados Unidos tampoco, entonces no hay nada que te diga lo que es un valor y lo que no, van un poco como al trote, o sea, van ahí, pues mira, ahora sí, ahora no, este sí, ahora aquí un año este también, y dicen eso, de que identificaran que activos de nuestra plataforma creen que pueden ser valores y se negaron a hacerlo. O sea, es como un poco cuando vas a pagar impuestos dime lo que te debo, no, tienes que descubrirlo tú. Sí. Va un poco por ese... Va un poco por ese... Toma, te debo esto. No, te has equivocado, recargo. Pues es que literalmente es esto, ¿no? Entonces, es bastante fuerte porque encima el aviso Wells de hoy también se produce luego de que Coinbase proporcionará múltiples propuestas a la SEC sobre el registro en el transcurso de meses, a todas las cuales la SEC finalmente se negó a responder. Es un poco un juego de niños, sinceramente. Silencio administrativo, que se llama. Exacto. Entonces, bueno, están aquí un poco que dicen que seguirán funcionando como de costumbre. O sea, el exchange dice que ellos no incumplen nada hasta que no le digan en qué
ni otras. O sea, es como de, vale, te multo. ¿Por qué? Bueno, porque es un valor. Porque lo digo yo. Al final es cuestión de generar incertidumbre en un mercado que, bueno, pues que no está regulado. Y dicen, en ningún momento de esta investigación la SEC nos ha comunicado una sola preocupación específica sobre un solo activo de nuestra plataforma. Pasar ahora un aviso Wells es como mínimo inusual. Simplemente eso, ¿vale? Que es un poco cómo van las cosas y que podría pasar tanto con próximas plataformas, con otras plataformas como con otros activos. Al final hemos visto que con Ripple, o sea, estas cosas tardan tiempo en considerarse como valor, en que afecte al activo como tal, porque estamos viendo un caso del de Ripple contra la SEC, que además del tema de discutir si es un valor o no, hay otras cosas en juego, llevan desde el 2020. O sea que es como que cada mes, no, se va a resolver. Nunca se resuelve. Entonces vemos que va a tardar bastante que esto siga adelante y hasta que no haya una regulación clara, van a seguir dando un poco por el Sí. ojete. Y ya para terminar, otra noticia relacionada con la SEC y con el tema de valores, y es que me gusta mucho que estéis al tanto de esto y que sepáis tanto, pues, por qué, ¿no? O sea, por qué se dan estas cosas. Sí. Y que espero que en un futuro cercano se resuelvan, ¿no? Que haya una regulación clara, tanto para que las empresas puedan actuar de forma más transparente, haya una barrera de entrada a los malos actores y que se pueda saber, haya unas directrices de cómo actuar y cómo no, también para el inversor con más capital, ¿no? Que haya más seguridad a la hora de invertir, va a beneficiar al ecosistema. Yo soy pro regulación en ciertos ámbitos, o sea, en ciertos aspectos, o cómo se marque, ¿no? Porque al final pensar de que va a ser un mercado sin regulación es una utopía, al menos desde mi punto de vista. Volvemos a la noticia última, y es que la SEC presenta una demanda contra Justin Sun de Tron y otros famosos por la oferta de valores cripto. Justin Sun es el creador de la Tron Foundation, también pues el creador de Tron, TRX, de BitTorrent o parte de BitTorrent, bueno, del conglomerado de activos de Tron. La gran mayoría está involucrado este señor, ¿vale? Y pues dentro del mercado siempre se ha dudado un poco de su ética, ¿no? De su forma de su modus operandi. Y entonces también, pues aparte, han llegado, mira, entre los famosos que llegaron a un acuerdo con la SEC por su supuesto papel en la promoción de TRX y BitTorrent, se encuentran la actriz Lindsay Lohan, el youtuber Jake Paul y el cantante Akon, que son pues bastante conocidos, seguro que alguno os suena de los tres. Entonces, bueno, pues la SEC ha emitido un juicio conjurado contra el fundador de Tron, Justin Sun, por la orquestación de la oferta y venta no registrada, el comercio de manipulación y la promoción ilegal de valores de criptoactivos, vinculadas pues a Tron y a BitTorrent, alegando que los tokens eran valores, lo mismo de antes, ¿no? Consideran que Tron y BitTorrent son valores, entonces te multan a ti por la emisión de un valor, de un seguro, de un valor no regulado, y encima multas a los usuarios que han promocionado esos activos porque están promocionando un valor sin ser registrado y que tú no tienes ningún permiso de la SEC para haber podido hacer eso. Entonces, bueno, pues lo mismo. Que al final, por considerar un activo valor, palman todos los de la cadena. En resumen, ¿no? Aún así, Justin Sun ha salido a Twitter diciendo pues que no ha incumplido nada, que al final lo de siempre, pues lo mismo que Coinbase, que son cosas de la SEC, que lo consideran porque les sale de ahí y que seguirán construyendo un ecosistema descentralizado. Hostia. Y digo descentralizado porque Tron tiene poco de eso. Tiene un par de cojones porque al final si la SEC te acusa de algo y van a por ti, te pueden encerrar durante toda tu vida si lo ven necesario, o arruinarte, o las dos cosas. Claro, es un poco ir a provocar. Es ir a provocar, la verdad que sí. No sé si vive en Estados Unidos ese señor o no se fuera, sabe. pero no se sabe, claro. Bueno, al menos yo no lo sé. Pues debe no sé estar, si alguien lo sabe, pero... Debe estar encubierto porque si no... Bueno, juraría, no sé si aún lo es, pero creo que tiene inmunidad diplomática porque es... Hostia, no me acuerdo, si lo buscas en Twitter lo vas a encontrar. Es de un país de estos raros, es como un ministro de estos. Hostia, qué cosa más rara. Sí. Bueno, no me acuerdo ni el país ni el título, pero tenía cierta inmunidad diplomática por ello. Pues... Que no recuerdo porque también leí hace poco de que creo que la iba a perder o la perdió
y no sé cómo ha quedado la cosa, pero está un poco... Pues- Es un personaje de cojones, o sea, es raro, esto es muy raro. Hombre, la si ha verdad. fundado es cofundador de BitTorrent, Tron, etcétera. Sí, sí, es un tío curioso. Y además, pues también que dicen que Sun participó en operaciones de lavado manipulativas, impulsando el interés público en los dos tokens con la ayuda de celebridades. Bueno, eso ya, hasta que no haya una prueba on-chain que determine el lavado, pues es un poco de, no, tú has robado. Bueno, vamos a comprobarlo, ¿sabes? Al final, como todo queda registrado, Sí. o casi todo, veremos. Pero bueno, simplemente que sepáis un poco esto. Además, tenéis las noticias, podéis buscar aquí, está en Twitter, si vais al SecGov, que es el Twitter oficial de la comisión de la CNMV de la SEC. Ahí te explican un poco dicen, hoy hemos cargado contra el emprendedor cripto Justin Sun y 3 de sus compañías que posee por la venta de pues, valores no registrados, tal, bueno, lo típico. Así que podéis informaros, podéis comprobarlo. Y nada, que veáis un poco cómo está el panorama. Me gusta a veces traer buenas noticias y a veces pues cuando no hay, pues traigo de malas tú. Es lo que hay tú. O sea, al final hay que ser objetivo en esta vida. Y que estéis también atentos a cómo está toda la parte legal o regulatoria. Creo que es una cosa complicada a veces de entender, pero que estéis simplemente al día de las noticias o de los acontecimientos más importantes, creo que ya es más que suficiente para que os hagáis una idea de cómo está el panorama legal y regulatorio. No hace falta entrar en detalles porque es que ni yo los conozco. Pero a partir de aquí... Muy bien, Guillem. Ya Pues estaría. lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el programa. Hemos hablado de cosas muy diferentes: renta fija, señores que nos encontramos por la montaña, criptos, etcétera. Espero que os haya gustado. Sobre todo, acordaos de suscribiros si os ha gustado y también de ponerle like. Nos podéis seguir aquí y aquí en nuestras redes sociales. ¿Cómo te gusta señalar, Me encanta. Y nos vemos la próxima semana, Guillem. Que vaya muy bien.